46. Estoy interesado en la falsificación de la historia y posiblemente de la geografía. Creo que la humanidad es increíblemente estúpida y malvada. No se puede confiar en una sola palabra de lo que se recibe. No tengo duda de que sus religiones son verdaderas, pero ¿pueden estar seguros de que alguna facción perversa no se infiltró en algún momento en la jerarquía de los sacerdotes, en las autoridades religiosas o en los impresores de libros, e insertó quizás todo tipo de cosas que no estaban ahí al principio? Por ejemplo, todas las copias de la Biblia en eslavo antiguo en Rusia solían tener fuertes interpolaciones gnósticas. Esto explica la multitud de sectas que surgieron allí, incluyendo a los que se castraban a sí mismos y otros como los duyobores, que hacen una burla de la noble y elevada desnudez al practicar la desnudez de los deformes. En Occidente hubo cosas similares. ¿Cómo crees que los cátaros encontraron tanta difusión en el norte de Italia, en el Rin? No era solo una enseñanza nueva, sino prácticas muy antiguas y fórmulas antiguas que encontraron un hogar dispuesto entre una población que hacía mucho tiempo estaba preparada para recibirlas. Algunas eran precristianas, mientras que otras se propagaron junto con la iglesia primitiva y conservaron elementos del cristianismo temprano mezclados con maniqueísmo, magianismo y otras cosas aún más extrañas. Entonces, ¿por qué asumir que las religiones principales que sobrevivieron no son de hecho falsificaciones? El Islam muy bien podría ser una falsificación. El Corán es un revoltijo de disparates y posiblemente fuera originalmente un libro devocional cristiano siríaco que fue reeditado mucho después. Mohamed era su nombre para Cristo y la fe originalmente era una versión del nestorianismo que fue propagada por el rey persa y no por los árabes. Toda historia de la cruzada de Heraclio contra Persia, así como la caída de Persia en batallas contra árabes, podría estar completamente fabricada por ambos bandos, aunque claro, ahora esa mentira ya ha sido olvidada hace mucho. ¿Qué evidencia histórica o arqueológica hay en absoluto de la existencia de un tal Mahoma? ¿Tienes idea de cuán especulativas son en general las conclusiones derivadas de la arqueología? Solo hay que leer, por ejemplo, el tipo de evidencia que usaron para establecer la existencia de jinetes en la gran estepa antes del 1000 antes de Cristo. Unos pocos, quizás no más de 5 o 6 huesos que parecían mordidos por frenos. La vida es corta, el renacer como hombre es incierto, y puede ocurrir dentro de 1000 millones de años. ¿Vas a confiar tu única vida a estos mentirosos patéticos? Mirá a Tucídides, que es un gran hombre y un genio de todos los tiempos. Busca superar a Heródoto, y este patrón se repite en toda la antigüedad. Cada gran historiador salía a superar a su predecesor como si fuera su rival. ¿Crees que inventaron algunas cosas? Entonces, ¿cuánto crees que el académico, el escriba, el vanidoso monje, el nerd como tipo, es propenso a mentir? Mentirán mucho más de lo que te imaginas. El nerd, más que un Tucídides, está poseído por una menacidad infinitamente mayor, así como por la vanidad, la envidia, el rencor y la mezquindad. ¿No crees que tales personas, que durante mucho tiempo en la forma del monje fueron los únicos guardianes y copistas de textos de la antigüedad, no crees que estarían dispuestas a cambiar el texto, a agregarle cosas e incluso a inventar libros y autores enteros? Las corroboraciones de terceras fuentes también serían relativamente fáciles de fabricar. De todos modos, Josefo usa esta rivalidad entre los escritores griegos para poner en duda las historias griegas en general, y en esto no está del todo equivocado. Por supuesto, donde se equivoca es en suponer que los archivos controlados centralmente por otros pueblos, como los egipcios, los babilonios o los suyos propios, son en alguna forma más fiables. Nietzsche se refiere a la falsificación de la historia de Israel que ocurrió en algún momento antes de Josefo, y creo que se refería a los macabeos. De todos modos,
No hay ningún registro externo de los judíos que exista antes del reino de los macabeos. Heródoto nunca los menciona. Pero hay indicios de que la falsificación a la que Nietzsche se refería es incluso de fecha posterior. Gran parte de la antigüedad podría haber sido inventada por sectas u órdenes de cristianos o incluso judíos para que pareciera que sus religiones artificiales construidas y utilitarias tenían alguna base en la naturaleza humana o eran anticipadas por sabios antiguos, cuando en realidad toda la energía de esas religiones estaba dirigida a suprimir el espíritu natural del hombre, la reverencia innata del hombre por la magnificencia dentro de los animales y dentro de las cosas. Al final, no se puede confiar en nada que no puedas ver ni sentir por ti mismo. 47. No sabemos si toda la antigüedad, o quizá grandes porciones de ella, fueron completamente inventadas por monjes medievales o por humanistas italianos del Renacimiento, o si algún erudito excéntrico en Constantinopla o algún monje en Iberia añadió libros y pasajes enteros a Platón o a otros. Cuando Nietzsche dice que Platón estudió con los judíos en Egipto, ¿qué quiere decir realmente? Podría ser, como han dicho algunos, que los judíos en realidad sean una invención reciente, una secta de árabes en Córdoba, y que este grupo haya inventado partes de Platón o de Aristóteles, o haya corrompido tan profundamente sus obras, tal vez colaborando con grupos dispersos de monjes en Europa y luego con el Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? Y si no existía antes, digamos, del año 1200, ¿cómo podrías estar seguro? Maquiavelo menciona que San Gregorio quería destruir por completo y borrar toda la cultura precristiana, y que esos hombres barbados de túnicas negras destruían templos con sus ataques histéricos, aplastaban estatuas, quemaban libros. ¿Cómo sabes qué tan exitosos fueron realmente? ¿O cuándo ocurrió todo esto? ¿Cómo sabes que el legado del mundo antiguo que, según Maquiavelo, ellos preservaron solo por necesidad, porque compartían el latín como lengua común, no fue casi totalmente corrompido por sus transcripciones? Toda nueva forma de vida entre los hombres busca borrar la memoria de sus predecesores, reescribir la historia, y quizás lo hace literalmente, corrompiendo los textos mismos. ¿Existe alguna evidencia de que los deslúcidos y lamentables doctores de la iglesia primitiva realmente existieran? Agustín es casi con certeza una ficción completa, y jamás existió tal hombre. Su griego pidgin es un disparate desde el vamos, y más bien parece el griego improvisado de un monje medieval, quizás viviendo en algún rincón de Borgoña. Pero no necesitas ir tan lejos. He oído otras teorías menos extrañas, aunque igualmente descabelladas. Que el Nuevo Testamento fue escrito por una mujer judía como parodia de la tragedia griega. Fue un intento por derrumbar la vida y el poder romanos, el privilegio romano, por medio del relato de la pasión, el dios muerto como una inversión del culto mistérico griego en torno a Dionisio. ¿Te suena esto familiar hoy en día? Cuando vemos engaños históricos monstruosos como la llamada y totalmente falsa Guerra Fría, durante la cual Estados Unidos estuvo financiando y armando a la Unión Soviética todo el tiempo. Si Nietzsche creyera tales cosas, jamás las habría afirmado con su nombre ni dicho abiertamente. Pero, ¿y si cuando dice que Platón no es griego, lo que realmente quiere decir es esto? ¿Fue Platón, o al menos muchas de sus obras, una invención de un polímata bizantino o de un benedictino? Tales especulaciones son lo opuesto a reconfortantes, especialmente en un mundo donde las consolaciones y la certeza de la religión son raras. La historia ha ocupado en parte el lugar que tenía la religión, es decir, brindar estabilidad a un mundo que por lo demás está perdido en completa confusión, caos e incertidumbre. Yo quiero ese caos, porque lo que quiero traer prospera en él. La continuidad de la historia, aunque no su progreso, es el último hilo al que se aferra el hombre secular y científico, a la deriva en el universo sobre esta roca flotante, a merced de fuerzas titánicas y ajenas. Es su último vínculo con la cordura.
Yo quiero un mundo de psicosis, quiero el fin de su cordura. ¿Qué pasaría si no hay un suelo firme bajo lo que recibimos como historia? Y esa continuidad que creemos tener en realidad es un revoltijo confuso. ¿Qué eventos de la antigüedad están mezclados con eventos de la Edad Media, por ejemplo? Encontré la sugerencia de Fomenko, de que las cruzadas y la guerra de Troya eran en realidad el mismo evento, tan desorientadora que más tarde ese día tuve que desquitarme con un acto vehemente y severo. En un salón, cuando el portero me preguntó si estaba drogado, le empujé la frente con un gesto de majestad y poder. Sus matones me molieron a golpes en el callejón. Las especulaciones de Anatoly Fomenko, así como la llamada hipótesis del tiempo fantasma, que dice que 3 siglos han sido añadidos erróneamente a nuestra cronología. Eso es poca cosa, es muy poca cosa. A partir de esas dudas llegué a muchas otras mucho más horribles. He vivido una vida errante, y a veces me ha confundido una extraña similitud entre ciertas esquinas de calles, el olor de uno y otro edificio que yo creía distintos, el parecido inquietante de dos avenidas que, años después, ya no puedo distinguir cuál era cuál, o si en realidad las soñé. Creo que se debe investigar, por ejemplo, si Ciudad de México no es en realidad la misma ciudad que Bangkok, y si la llamada península de Baja California no es la misma que la de Malaca. La similitud entre platos como el mole y los curris tailandeses solo da más peso a esta hipótesis, al igual que el idioma cuaqueante de los oaxaqueños y chiapanecos es el mismo que el laosiano. He oído rumores de que al internarte desde Puerto Príncipe comienzas a ver las luces de Manila y que las islas del Caribe no son diferentes a de las de Filipinas. En ambos lugares se disfruta del cerdo a la parrilla, el arroz con queso, delicias como espaguetis con ketchups y salchichas o spam. Y me han dicho, entre otras cosas también. Las villas miseria de Bangkok son iguales a las de la Ciudad de México, y Camboya es igual a Guatemala. Honduras es completamente falsa. Así se dice en ciertos rincones, que cuando Colón llegó a Cuba, en realidad llegó a Zipango o a Japón y realmente descubrió Asia. El Nuevo Mundo entero y muchas otras regiones del mundo también es por tanto un fraude de primer orden. Shanghái puede ser alcanzada desde Manhattan en 2 horas por un tren bala secreto. Y si preguntas cómo es posible que tanta gente viaje en avión, bueno, no es tan difícil que haya un acuerdo entre los relativamente pocos pilotos activos para mantener este secreto y usar rutas indirectas que hagan parecer que el vuelo dura mucho más. Si no querés llegar tan lejos, recuerda cómo aún así pueden ocultar continentes o islas enteras. No se te permite, que yo sepa, acercarte a los polos norte o sur, y no está fuera de lo posible que exista un refugio tropical en ambos. Hay un erudito estimado de Bangalore que señala que el año en los Vedas tiene 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. 48. ¿Pero crees que estoy promoviendo la idea del buen salvaje? ¿Entendés que tus visiones sobre lo que es un buen salvaje no son más que una China en miniatura, una China espiritual a menor escala? Sé que no existe tal cosa como el buen salvaje. Mark Twain atacó al piel roja por ser un mentiroso y un canalla sin fe. Bien, no me molesta. Mi idea sobre poder vital y noble es distinta. Pero elijas la visión de nobleza que elijas, no importa. No la vas a encontrar entre los primitivos como regla general. Idolatrás a los campesinos, admirás a los salvajes isleños que viven en armonía con la naturaleza. Y yo te pregunto si viste lo que pasó con Margaret Mead y cómo los polinesios se burlaron de ella. La mayoría de las cosas que escribió sobre sus ideas de la vida, sobre su libertad sexual, era un invento que ellos mismos fabricaron para dejarla en ridículo. De la misma manera, los tontos como Gimbutas y otros creen que en algún punto remoto de la historia la humanidad vivió bajo un matriarcado benévolo, otra vez en armonía con la naturaleza, en equilibrio con las necesidades del suelo y esas cosas. Puro disparate. Por todas partes, los historiadores y arqueólogos encuentran de lo que pensábamos que era un matriarcado. En realidad no era tal cosa. Esto se ve en la Odisea, donde queda claro que el derecho de sucesión pertenece a quien sea esposo de Penélope,
y que Telémaco, el hijo de Odiseo, no tiene garantizada la herencia del reino. La sacerdotisa local de los ritos de fertilidad, del florecimiento y del brotar de las estaciones de la tierra, la que aseguraba las cosechas, la sacerdotisa de la diosa de la tierra o de los espíritus locales. Quien se casaba con esta mujer obtenía cierto prestigio o legitimidad como rey. Eso es verdad. Pero eran los hombres los que decidían con quién se casaba, y también decidían la soberanía del reino. Mires donde mires buscando una especie de matriarcado formal, vas a ver que en realidad no era tal cosa, sino algo más parecido a esto. Cuando encontrás poliandría, como entre algunos habitantes del Himalaya, es porque los hombres comparten una mujer por falta de recursos o por alguna otra circunstancia. ¿Por qué mecanismo podrían gobernar las mujeres, después de todo, siendo físicamente tan inferiores y pareciendo incapaces de organizarse políticamente sin hombres? Pero, pero, sí hay una forma en la que pueden gobernar. Y por eso, los que desmontan la idea del matriarcado tienen razón, pero no ven lo bastante profundo dentro de las relaciones sociales entre primitivos e incluso entre civilizados, como para darse cuenta de que sí existe una especie de matriarcado. Ya hablé antes de una clase de este. Pero fíjate que entre los chinos, entre los sicilianos, es la abuela la que manda en el hogar. Cuando muchos de ustedes modernos suspiran por la vida comunal y hablan de hogares multigeneracionales, parecen olvidar que eso significa la sujeción a una señora de voluntad férrea, una dragona o una gorgona. La chica moderna, cuando suspira por la comunidad de la familia extendida premoderna, se imagina que eso le trae apoyo emocional y social de sus primas y un séquito de sirvientas en las abuelas, no la realidad, que es una sujeción total a la suegra. El asiático moderno del sudeste, cuyos ancestros han vivido en ciudades orientales por generaciones, está completamente sometido a su esposa. Lee cualquier estudio antropológico escrito antes de 1970 y vas a ver la verdad sobre la vida social asiática. En África, los hombres están totalmente derrotados y sometidos al matriarcado de maneras complejas. Las mujeres manejan toda la producción de comida sin la ayuda de los hombres, que dependen de ellas para recibir la ración diaria de ese engrudo blando hecho de granos. A veces, para romper la monotonía, buscan carne silvestre, pero la mayoría viven como agricultores dependientes de una mujer de brazos enormes cuidando un huerto desordenado de raíces. Toda la vida social en esa zona está gestionada por sociedades secretas. El poder político aparente es frágil e irrelevante. Las decisiones verdaderamente importantes del pueblo e incluso de las ciudades se toman en redes interconectadas de sociedades secretas basadas en la manipulación de magia blanca y negra. Las mujeres juegan un rol prominente en esas sociedades, o directamente las gobiernan. Hay entre ellas una larga tradición de respeto por la mujer como el oráculo, lo cual es completamente natural. La sacerdotisa del agua yoruba, perdiéndose en éxtasis por la boa, recibiendo visiones, no es tan distinta de la pitia. Pero mientras que la pitia se había sometido a la virilidad solar y juvenil de Apolo, una conquista de ese poder subterráneo jamás tuvo lugar en África, ni en muchos otros lugares. Y así, aquí como en otros lados, hay una especie de matriarcado, pero opera de forma encubierta, de modo que tanto la izquierda como la derecha han sido engañadas en este punto. Al final, entonces, la izquierda tiene más razón. El culto a los poderes titánicos de la Tierra, a la Gran Madre, está conectado con alguna clase de matriarcado. Pero donde se equivocan es en imaginar que eso conduce a algún tipo de libertad, que representa una clase de liberación frente a las restricciones de la civilización moderna, el dolor de la especialización, la sumisión a la autoridad moral, la alienación moderna y todo lo demás que les gusta culpar. De hecho, todo lo que odias de la vida moderna y que la convierte en una prisión de hierro, y estoy de acuerdo en que es una prisión, representa el retorno de la interminable noche cetrina del matriarcado. Es un retorno en todos los sentidos, tenés que entenderlo literalmente. Nietzsche dice que en la Europa moderna se ve el resurgir de formas de vida pre-arias,
el regreso del socialismo, de la casa comunal, del feminismo, y que esto sucede también dentro de nosotros, donde los instintos más elevados del espíritu están siendo sobrepasados fisiológicamente por lo retrógrado y prehistórico. La vida de la aldea y del primitivo es de una total sujeción, total domesticación y total quiebre. El matriarcado que sí existe y que ejerce una enorme influencia y poder en el ámbito social y moral es sólo la manifestación de esa ruptura interior del varón. La solidaridad comunal absorbe y apaga cualquier distinción personal o inteligencia, y esta tarea es relativamente fácil en la mayoría de los elementos del pueblo. El verdadero problema es qué hacer con los jóvenes varones. En todos los sentidos, ellos representan una amenaza para las costumbres establecidas y la modorra fisiológica que beneficia a los viejos y a las mujeres. El problema social, tanto en las tribus primitivas como en la mayoría de las sociedades civilizadas y no libres, es este: ¿qué hacer con los jóvenes varones, con su agresividad, sus instintos sexuales? En todos los casos deben ser quebrados y absorbidos por el bien de la tribu. Esto es más o menos fácil con la mayoría, que no tienen una fuerza vital en cantidad significativa. Más difícil con el resto, y cuando es imposible, el diseño es el del paria, o más probablemente la muerte. Te engañás si te imaginás que los jóvenes varones son necesarios para la protección contra amenazas externas, entre comillas. De hecho, la mayoría de las sociedades asentadas, primitivas o incluso civilizadas están más que dispuestas a aceptar el riesgo de sumisión a una tribu extranjera. En un área determinada, si muchas tribus siguen ese mismo camino de autodomesticación, el riesgo ni siquiera es tan grande en el transcurso de una sola vida. Y unos pocos y patéticos drones guerreros son suficientes para lidiar con vecinos similares. Pero incluso en casos donde hay una gran amenaza externa de tribus vigorosas, tales sociedades, gobernadas por mujeres, viejos e imbéciles, prefieren aceptar la sumisión al extranjero antes que permitir libertad y florecimiento a sus jóvenes. Y no se equivocan en este cálculo. Someterse a una fuerza extranjera rara vez significa exterminio por su mano, mientras que permitir libertad y poder a sus propios jóvenes significaría el fin definitivo de su forma de vida. La sumisión al extranjero muchas veces solo implica una tributación esporádica, que incluso antes era difícil de imponer. Los campesinos son muy buenos escondiendo reservas de bienes, incluso los campos. Las humillaciones rutinarias de la sumisión, la pérdida del honor, las violaciones ocasionales, la pérdida de la soberanía, todo eso les importa muy poco a esa gente. Se les permite continuar su vida comunal sin cambios bajo la sujeción de otro, e incluso prosperan así. De hecho, lo prefieren. Esta es la condición de las llamadas viejas civilizaciones de la humanidad, especialmente China e India. Los Han chinos enfrentaron las amenazas externas más terribles desde la estepa y fueron conquistados frecuentemente por unos pocos hombres a caballo que los superaban en número. No les importaba. Su vida apática e inmutable como comunidad seguía igual, ya fuera que los depredara el Jurchen, el mongol o el Shi negro. Los indios, una vez que alcanzaron su etapa de gobierno sacerdotal y senil, también degeneraron en esta condición. Eran conquistados cada verano por aventureros y caudillos desde el Hindú Kush y más allá. Afganistán gobernaba India, pero la sumisión les venía bien. Lentamente, con la paciencia que disfruta la levadura porque el tiempo está de su lado, los chinos esperaban. Entre comillas, llegará el día en que este conquistador también se agote, se le acabe la sangre. Entonces se unirá a nosotros el pueblo. Cierro comillas. Y tenían razón. Esta es la famosa asimilación de la civilización china, la asimilación del agotado y el exhausto. Y no hay manera real de entender al chino si no es como la reducción del animal humano a la mera vida. No son lo que normalmente entendés por civilización, sino más bien una población perpetuamente sometida, una masa uniforme e indiferenciada de servidumbre que busca la sumisión y la socava desde adentro. Esto es el dominio del matriarcado. Los indios y muchos otros son iguales. Los chinos, en muchas ocasiones, prefirieron este camino antes que la alternativa,
permitir que sus propios hombres se afirmaran y tomaran el poder. En la breve ocasión del siglo XV, en que empezaron a tener una marina con destellos de libertad y empoderamiento para los jóvenes, notaron el fermento y el desorden que esto trajo a su sociedad, e inmediatamente cancelaron todo el proyecto. Tales sociedades no pueden cambiar su condición ni aunque quieran. Los intereses de la mera vida están demasiado arraigados. El camino de la vida sedentaria es este entonces: quebrar a los jóvenes desde edad temprana, tomar a los chicos y caparlos física, mental y espiritualmente. Esto ocurre también en las tribus más pequeñas. Cuando se convierten en civilizaciones, terminan pareciéndose mucho a la China de la dinastía Han, o a las ciudades sumidero de los aztecas, los babilonios y otros. Acá ves por qué gente como Ébola, Jung, Guénon y todos sus seguidores van en la dirección equivocada. Solo hay esto: o la vida es truncada y quebrada por una tradición, entre comillas, o pertenece a una de las muy pocas excepciones raras que permiten el ascenso de la vida. Como regla, la vida es atrofiada y deformada por los Wemans. Por eso, los Wemans son repugnantes como animal y deben ser superados. Esta es la vida libre y primitiva del salvaje noble. Este es el matriarcado que mantiene su fe con la naturaleza en forma sostenible. En realidad, la sociedad de la choza de paja está lejos de ser sostenible. Estos lugares suelen ser depredadores de los recursos naturales y a menudo crueles con los animales y tiránicos con las personas. Una buena parodia de una sociedad así, en escala reducida, es la película The Beach. El dominio de la debilidad no es algo bueno, sino algo de una crueldad increíble, incluso el canibalismo. El canibalismo es el camino de toda vida levadura, en la cual degenera el animal humano bajo estas condiciones de ginecocracia. El canibalismo es el camino eterno de esos Hui-mans borrados que se someten a la Venus de Willendorf y a todas las mamás tierra, porque esa facción de la naturaleza es un mal pútrido que chorrea sangre desde sus garras y busca la disolución de toda vida superior espiritual y biológicamente hacia el barro amorfo del pantano primordial. Si hubieras viajado por Europa hacia el 3000 a.C., más o menos, te habrías encontrado con matronas neolíticas de ojos sabios y bovinos, de cabello negro, supervisando vastas aldeas de casas comunales donde vivía el animal Huiman, 50 o 100 por habitación, con ovejas y cabras, revolcándose en su propia mierda, arando la tierra, comiéndose a aquellos miembros considerados elegidos por los dioses. Cualquiera, hombre o mujer, que se distinguiera por su espíritu vital, y puede que incluso te golpeara en la cabeza con un lingam dildo y te cuestionara tus privilegios como viajero. Esta fue la condición de la mayoría de la humanidad hasta hace muy poco. Y esa es la miasma sofocante a la que el mundo moderno está regresando rápidamente por dentro y por fuera. Pero basta ya de esta prisión. Supongo que querés saber si hay una salida, o al menos escuchar sobre una forma diferente de vida. Siguiente, parte 3. Hombres de poder y el ascenso de la juventud.